¿Cómo les va a todos? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Bahía Política. Entiendo que es una edición especial, básicamente porque estamos ante el 40º aniversario del golpe de Estado de 1976. Estamos frente a una situación política particular. Después les vamos a contar con los protagonistas por qué este 40º aniversario se vive diferente al año pasado, y entienden muchos que tiene que ver con el gobierno, con el kirchnerismo y las diferencias con el macrismo. Incluso en la forma de la presentación de lo ocurrido hace 40 años, la situación planteada o la forma de plantearlo es bastante diferente. De esta forma se está planteando una serie de consignas distintas a otros tiempos, sobre todo a la época del kirchnerismo, porque ahora se pide que los juicios se hagan. No han dicho que no, pero entienden los organismos de derechos humanos, sobre todo, que va a haber una especie de quite de fondos, baja en los recursos, lo que provocará que de a poco se vaya desinflando. Por ahora es una hipótesis y los números o los datos que manejan parece que así lo confirman. Eso por un lado. Y por el otro lado, la presencia del presidente de Estados Unidos en Argentina también ha marcado la agenda, no solo a nivel nacional, sino también aquí en Bahía Blanca. Fíjense que parte de las consignas que se han presentado en la Plaza Rivadavia en la tarde de hoy, con la presencia de la izquierda y del kirchnerismo, la JP, la Cámpora y demás, pedían memoria, pedían verdad y justicia, pero también criticaban la presencia de Barack Obama en la República Argentina. Y fíjense que sobre este tema es la pregunta del voto clic de la jornada de hoy. Estamos preguntando a través de Twitter si hoy se está cumpliendo o se están respetando los derechos humanos en la República Argentina. Verdaderamente los resultados hasta el momento sorprenden. Ustedes tienen allí en Bahía Política OK, @ Bahía Política OK, la encuesta. La pusimos hace un rato y ustedes tienen la posibilidad allí de votar. Insisto, hasta el momento los números son un tanto sorpresivos. Tienen dos opciones, sí o no. En un ratito vamos a hablar de la audiencia pública que se realizó en la jornada de ayer en La Plata por el tema de los aumentos de agua que ha dispuesto la empresa APSA. Pero antes de la pausa incluso y de hablar con los protagonistas de esa audiencia, les trajimos una suerte de resultado de aplicación. En internet apareció una nueva página que muestra el primer tuit, porque se cumplen 10 años de la red social. Nosotros buscamos entonces en Twitter los primeros tweets de varios dirigentes de Bahía Blanca. Por ahora son 5, arbitrariamente los elegimos, son los primeros 5. Posteriores semanas iremos mostrándole cuáles son los otros mensajes escritos en la red social. El primero de ellos tiene que ver con el de Nidia Moirano, la senadora de Cambiemos. Tuiteó por primera vez allá por agosto de 2010. Iniciando mis primeros pasos en Twitter, vamos a hacer de esta una herramienta socialmente productiva, escribía Nidia Moirano, que en ese momento ya ocupaba el rol de senadora. El próximo tuit tiene que ver con el intendente municipal, que comenzó a estar en la red social allá por 2013, muy cerquita de ganar la elección de legislador por la 6ª sección electoral, agradeciendo la confianza, agradeciendo la cantidad de votos que había recibido en Bahía Blanca y enviando un abrazo al equipo y a trabajar para octubre porque llegaba la segunda parte de la elección de 2013. Todavía allí no se sabía que iba a ser candidato a intendente y finalmente no termina su mandato como diputado y entra como jefe comunal. El próximo tiene que ver con el presidente del Consejo Deliberante de Bahía Blanca, Nicolás Vitalini. El primer tuit es de mayo de 2013. Recién me estoy familiarizando con este medio, decía Vitalini ya hace 3 años. A las 5 menos cuarto de la tarde del 16 de mayo escribió Vitalini este mensaje. El próximo tiene que ver con Federico Susbieles. Federico Susbieles, que es actualmente senador provincial, escribió el 13 de septiembre de 2010 su primer tuit.
en camino para firmar convenio con Abuelas y Cetera y seguir construyendo memoria, verdad y justicia junto a nuestros adultos mayores. Era septiembre de 2010. Fíjense cómo ahora tiene una situación particular, producto de estar un 24 de marzo poniéndolo a disposición de ustedes. Y el último es del diputado nacional y exintendente de Bahía Blanca, Gustavo Bevilacqua. Esto es de 2012. Fíjense la foto y fíjense la gente que estaba en primer plano. Lo veo ahí a Literas, lo veo también a Valerio, y acompañando a Bevilacqua, el presidente del Consejo Deliberante de entonces, Carlos Moreno Sala. Este es el primer tuit de Gustavo Bevilacqua, de acuerdo a lo que menciona la red social y la aplicación que hay en Internet. Cosas, curiosidades, si les gusta, que ponemos a disposición de ustedes. Hacemos la pausa, es muy breve y ya hablamos de la audiencia pública que se realizó ayer en La Plata. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Prende, apaga, prende, apaga, prende, a crecer. Encontrá más información en www.infoedes.com. Ahora, con BBC HD, tenés los mejores canales de series y películas de HBO. Y si tenés ganas de ver más, pedí el nuevo Pack Premium con 6 señales exclusivas. BBC, el cable de Bahía Blanca. Estamos en esta edición de Bahía Política con la concejala de Integración Ciudadana, Mercedes Insausti. Gracias por venir, Mercedes. ¿Cómo le va? Un gusto, ¿no? Gracias, recibirla. igualmente. Dígame, ayer usted participó por Integración Ciudadana, representando a Bahía Blanca también, en la audiencia pública que se realizó para tratar el aumento del 140%. ¿Cuál es la postura de usted frente a este posible incremento? Me parece más cercano de lo que creemos, ¿no? Sí, desgraciadamente al no ser vinculante, todo lo que hayamos ido a hacer posiblemente fue simplemente eso, fijar postura y no poder traernos una respuesta, porque nuestra postura en sí misma no demarcaba un cambio de opinión de parte de quien lo tiene que tomar. La postura nuestra es de saber que en Bahía no es que el servicio es malo, sino que directamente no existe. Ajá. Y ante la inexistencia del servicio no se puede pedir un aumento del mismo, un aumento de la tarifa. Así que nuestra postura fue firme al momento de manifestarnos, es decir, primero el servicio y luego hablaremos del aumento. Esa postura que ustedes marcaron, ¿hace diferencia con alguna de las otras escuchadas, sobre todo del oficialismo, no? Bueno, no, es que el oficialismo en parte también llevó este mismo reclamo. Si bien el oficialismo hizo más hincapié de no estar a la gestión anterior, pero básicamente de Bahía Blanca todos llevamos esa misma idea de no al aumento, básicamente ahí. ¿Qué sensación le dejó la audiencia pública? Más allá de que no es vinculante y entonces los resultados van a ser el aumento. La audiencia pública me dejó, primero, la valoro como experiencia, porque fue un buen centro, para los que pudimos ir, pudimos expresarnos. Siento que la gente que nos estaba esperando, la gente de Locava, gente de ABSA, yo creo que no les fue ajeno lo que les llevamos, creo que fue un baño de realidad. Por las caras, no porque mucho más que eso. Creo que gente muy joven, no sé de su experiencia respecto a manejar estos entes, pero sí se les hizo, y por parte nuestra se les hizo saber que en realidad ellos en esta auditoría no tuvieron en cuenta que gente de las anteriores administraciones y que han llevado este caos de
de ABSA están formando hoy parte de la misma dirigencia de ABSA. Entonces se les recriminó eso por parte de quienes tuvimos la opción de tener la palabra. ¿Y ellos cómo reaccionaron? No tuvimos interacción. La forma en que estaba organizada la audiencia no permitía un ida y vuelta. Por ahí hubiera sido más rico. No sé si hubiéramos tenido muchas respuestas del otro lado. Esa es la sensación que yo me traje. Creo que es gente muy joven y eso lo valoro, pero también creo que había mucho asombro de parte de ellos. Eso es la impresión que yo me traje, es personal. Está bien. Había unas fotos que yo vi del estado en que estaban las camionetas, los galpones, sin como está chapa. Locaba en Bahía Blanca. Tremendo. Tremendo, sí. Yo también me sorprendí, no tenía ese conocimiento de esa situación, pero sí, bueno, eso es el Locaba. El Locaba que se lleva de nuestra facturación un 4% y yo lo manifesté. Evidentemente sería una de las patas que quieren también este aumento. Sería un 4% más de incrementar sus arcas. Si a contraprestación no existe ese control que tiene que existir de parte de Locaba, evidentemente no tendría para nuestro criterio sentido este aumento. ¿Y cómo evalúan el plan de obra que presentó ABSA? El plan de obra podría tener, hablamos de esos 150 millones, no creo que con ese dinero, lo analizamos, no creo que ese dinero sea suficiente para hacer un cambio de toda la red. Entiendo que puede ser un inicio, lo valoramos como tal, queremos verlo. Nosotros tenemos ya experiencias sobre anuncios de llegada, llama la atención, ¿no? La oportuna anuncio a días de empezar esta audiencia y a días de que ellos den el aumento o que autoricen este aumento. Tenemos que verlo. Yo sinceramente, eso por un lado, pero también por otro lado hicimos hincapié en basta de cantos de sirena. Nosotros claro. Respecto a estas obras faraónicas del río Colorado, tenemos estudios en Bahía Blanca con gente que ha hecho profundos estudios, tenemos la Universidad del Sur, tenemos gente que ha aportado ideas interesantes para aquella etapa de sequía que tuvimos allá por el 2010 y 2011, que no fueron escuchadas, y tenemos una obra muy pendiente que es reguladora y es contenedora, que sería la obra del Puente Canesa. Claro. Y todas esas obras están ahí, a un costado, ni analizadas siquiera, pero sí estamos de vuelta batiendo el parche con el tema del río Colorado. Bueno, yo soy bastante crítica respecto a eso, pero bueno, necesitaría por ahí mayor conocimiento técnico, que voy a tratar de obtenerlo para poder ver si en realidad están así, pero me baso en lo que sí sabemos que puede funcionar a mucho menor costo. Imagínese que en una reunión usted se encuentra con María Eugenia Vidal y le dice, la verdad que hace muy poquito que llegamos al poder. ¿Cuál es su respuesta? Existen equipos que permiten estudiar para el atraso, o sea, yo puedo sentarme hoy en una primera instancia, pero nada me impide rever el pasado y escuchar a los que saben. Aún sentándome hoy por primera vez delante de la situación, no tengo motivos para no hacer un análisis para el futuro y viendo el pasado. Está bien. ¿Y la representación bahiense cómo la evalúa allí en la audiencia pública? Creo que fue mucha gente. Fuimos interesante, todo el arco político estuvimos representados. Bueno, por parte del oficialismo estuvo muy difundido, así que todo el mundo sabemos quiénes fueron. Lo que no se difundió mucho es quiénes fuimos del otro lado. Estuvimos de Integración Ciudadana, Juan Manuel Martínez Izaguirre y yo. Estuvo la gente de Matías Italiano, estuvo Julián Lemos. No me quiero olvidar de nadie más, pero nadie más que estoy olvidando, me parece. Es posible. La gente de LOMIC también estuvo, creo. Claro, también. Bueno, pero usted forma parte de los que estuvieron difundidos. Estuvieron difundidos, es cierto. Sí, tuvieron mucha difusión. Es cierto. ¿Y por qué cree? Yo creo que, bueno, es bastante obvio. Ellos llevaron, la prensa de la municipalidad estuvo allí y se encargó de difundirlo por los medios, seguramente con mucho más poder que los que tenemos los que vamos, nada más que con la fotito en el Face. Claro, está bien. Mercedes, ¿se puede hacer algo desde Bahía Blanca, algo más, digo? Bahía Blanca yo creo que ellos han tomado nota, quiero creer, me fui con esa sensación porque eran de las 4 ciudades mencionadas como verdaderamente la bahía pinchada, ¿no? Eso fue una palabra que resonó mucho en la audiencia. Ustedes tienen un mapa, ¿no? Nosotros hicimos un mapa con mucho
éxito, si se puede tomar como éxito, ver una bahía toda manchoneada, pero lo que habla de la necesidad de la gente de expresarse, del hartazgo, Sí. Nos sirvió para eso, seguramente para catarsis. Claro. No creo que solucionemos nada, pero fue un medio. La gente necesita tener medios donde volcar esta situación de caos que tiene Bahía respecto al agua. Yo cuando vi el mapa con lo rojo y tenía unas cositas amarillas también, está pintado mal. Pero lo asombroso es que eso lo armamos a 2 días de la audiencia y en poquitas horas tuvimos 300 casos volcados allí, que seguramente vamos a seguir usándolo, se lo mandamos a la OCABA. Bueno. Sí. Con la mejor de las intenciones, Sí. pero bueno. Ustedes entonces plantean todo esto. ¿Hay algo más de la exposición, tanto suya como la de Juan Manuel, que quieran mencionar, que sea importante? Nosotros hicimos hincapié en lo personal sobre la estructura administrativa que tiene tanto ABSA, que tiene el ADA, la Autoridad del Agua. Han aparecido unos nuevos personajes que son los facilitadores externos. Nos hemos estudiado un poquito el tema y aparentemente son agentes que figuran como para cobrar deudas entre el Estado y el usuario. Luego, analizando más profundamente, aparentemente hay una necesidad de colocar allí al hijo de alguno de la Autoridad del Agua. Bueno, son situaciones que en definitiva hacen este costo. Si hacemos un análisis de costo de por qué ese 140%, no tenemos conocimiento de que esta estructura administrativa deficiente y caótica esté contemplada en eso. O sea, no creo que tengamos los bonaerenses que aportar a semejante estructura. Hay un señor que se mantiene, ¿no? Un tal Volpi que está bien y sigue, ¿no? Exacto, Volpi y otros que no retengo. De hecho, la Cooperativa 5 de Septiembre y la General Saneamiento de Salinas, esa gente está inamovible. Fue gente que participó en la misma auditoría que le llevaron a Vidal. O sea, eso fue lo que se le recriminó a la gente que ahí estaba sentada y que eran nuevos y que verdaderamente se sentían sorprendidos. Hubo un muy buen alegato de un exdiputado, que no recuerdo el nombre, de Coalición Cívica, que asintiéndose de Cambiemos, no teniendo hoy por hoy una función en el Estado, les recriminó a esta gente sentada allí el papel triste que estaban haciendo, el haber recibido y el haber mantenido dentro de lo que hoy por hoy es la autoridad de ABSA, gente de anteriores gestiones. ¿Y la concurrencia cómo fue? Escasa, en general. escasa. De hecho, nosotros teníamos el puesto 10 y 11 para hablar y rápidamente llegó el nuestro porque en el medio habían faltado. Pero por esta situación que se dio de citar un día previo a un fin de semana largo y la audiencia se fue a las 4 de la tarde. Muy tarde. Quienes viajábamos desde el interior de la provincia teníamos que esperar un tiempo ocioso, esperar a las 4 de la tarde y después con la angustia de que si se hacía tarde no podíamos tomar el vehículo de regreso. O sea que eso hizo que mucha gente desistiera. Por eso también, no creo que haya sido falta de interés por él, sino inconveniente. Esta misma audiencia, un día previo, o un día anterior, el día martes, y en un horario normal, como normalmente se ha hecho otras audiencias, hubiera sido mucho más. ¿Y el lugar? ¿Que sea en La Plata? Yo no, o sea, se pidió allí que se regionalicen, que por ahí se sectorice, yo no lo veo mal si se hubieran dado esas otras circunstancies de horario. Claro. Seguramente es molesto para quienes tenemos que... Siempre va a haber un lugar donde hay que viajar. Sí. Nos hubiera gustado que fuera nuestra casa, pero bueno, no lo vería mal si hubieran tenido en cuenta la incorrecta que era el horario. Gracias, Mercedes. No, gracias a ustedes por escucharnos. No, por favor. Era Mercedes Insausti, concejala de Integración Ciudadana. Hacemos la pausa. Recuerde, nuestro voto clic tiene que ver con si se respetan o no los derechos humanos en la República Argentina a través de nuestra cuenta en Twitter, @BahiaPolítica_OK. Ya hablamos de los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy,
Más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. En somosboom.com. Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar. Este mes, todos se van a pelear por este lugar. Llegaron 18 nuevos canales HD a BBC. Solicita más información al 430-5888 o en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Seguimos en esta edición de Bahía Política. Recuerden el voto clic. Es muy interesante la pregunta y se la voy a hacer también al abogado Walter Larrea, que tiene un papel muy importante en los juicios por delitos de lesa humanidad que se hacen aquí en Bahía Blanca. Gracias por venir, Walter. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Vos sabés que le estamos preguntando a través de Twitter si hoy por hoy en la Argentina se están cumpliendo o se están respetando los derechos humanos. Bueno, es una pregunta quizás compleja, ¿no? Derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a la condición y a la naturaleza humana, desde el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda y demás. En la Argentina, de manera permanente y sistemática, nunca se alcanzó un respeto cabal, pleno y absoluto de los derechos humanos, y hasta se podría decir que no sé si hay países en el mundo en que uno puede decir son absolutamente respetados en su totalidad. Lo que creo que, en todo caso, en la actualidad, en el marco de las nuevas políticas socioeconómicas que se están implementando, a mi modo de ver, hay, con lo que, por ejemplo, tiene que ver con el derecho al trabajo, no sé si una violación en términos de lo que ha sido la violación como uno lo considera en términos históricos, pero sí al menos una soliviantación de este tipo de derechos. Cosa que resulta preocupante, habida cuenta de que el trabajo en términos de actividad humana, actividad que permite a cada persona ganarse su sustento, es una actividad demasiado importante como para que con cierta liviandad y ligereza se procedan a desprenderse de recursos, tanto estatales como privados, porque el trabajo tiene una trascendencia que supera lo meramente retributivo en cuanto al salario. El trabajo es un organizador de la vida, el trabajo es un ordenador social, el trabajo es un proyecto de vida. Y en tal sentido, me parece que en la actualidad, y un poco específicamente con ese plano, o en ese plano, estos derechos están siendo, por lo menos, respetados poco o a medias. ¿Y en eso entra lo que puede pasar con los juicios por delitos de lesa humanidad? Mirá, yo creo que la política de juzgamiento en términos de proceso jurídico no se va a ver afectada, porque es una política de Estado, una política que, independientemente del cambio de administración gubernamental, ha ubicado a la Argentina entre los países señeros en el contexto internacional. Lo que lamentablemente creo que está pasando y va a pasar o puede pasar es que todo el andamiaje y todo lo que rodea al proceso judicial, como si, que tiene que ver con esta cuestión del juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, corre riesgo de verse desmembrado, de verse abandonado. ¿Qué, por ejemplo? Perdóname. Por poner ejemplos. Hay programas de asistencia y de acompañamiento a las víctimas. Hay programas de equipos de psicólogos, equipos interdisciplinarios, donde se hace un abordaje, un acompañamiento, una suerte de acompañamiento, creo que es la expresión más correcta, de las víctimas y de los familiares. En la medida que esos programas dejen de financiarse, dejen de estar en la agenda pública del Estado y dejen de tener presupuesto, bueno, digamos, el proceso judicial per se empieza a tener patas que lo acompañan que empiezan a renquear. Por caso, en Bahía Blanca, vos bien sabés, las audiencias de debate se realizan en la Universidad Nacional del Sur. Sí. Eso requiere, al haber un tribunal oral subrogante conformado por jueces de otras jurisdicciones,
alquiler no solamente de la sala de audiencia, sino alquiler de un espacio donde funciona todo el equipo del tribunal. En la medida que no se garanticen esos recursos, los juicios, o al menos el próximo juicio, el próximo debate oral que tenemos, no se sabe dónde se va a realizar. Alguien puede decir, ¿cómo la universidad? Bueno, la universidad es una institución descentralizada, de carácter estatal, y que cede a cambio de un dinero, o facilita a cambio de un dinero. Todavía no se sabe si el próximo juicio va a ser en Colón 80, o dónde va a ser, y de hecho, estas pequeñas parcelas de abandono de las políticas del Estado respecto de lo que acompaña a los juicios es lo que a uno lo hace sospechar o lo hace temer de que la realización venidera de estos procesos esté en tela de juicio. Insisto, no porque vayan a sacar un decreto de necesidad de urgencia, porque el Ministerio de Justicia o porque la Corte digan y establezcan se acaban los juicios. Aun cuando hay algunos actores del debate nacional que están también como formateando una agenda discursiva donde el tema de los juicios y el tema de las violaciones a los derechos humanos, y bueno, esto un poco, yo al menos lo veo, no de manera categórica y explícita, pero sí hay un discurso soterrado que me parece que va un poco en este sentido. Confiemos en que, bueno, en que va a primar la racionalidad, ¿no? Ahora, ¿va a alcanzar con el aporte que puedan hacer las organizaciones sociales para que esto no se caiga de esta forma? Mirá, yo creo que esto debería ser no solamente una preocupación de las organizaciones sociales, sino fundamentalmente de quien hoy gobierna el país y de la clase política en su conjunto. Bueno, digamos, legisladores, los propios operadores judiciales desde la Corte para abajo. Creo que debería ser un reclamo y una preocupación en tal sentido, no ya de organizaciones sociales o grupos de militancia u organismos de derechos humanos, que bien saben lo que es lidiar y predicar en el desierto por todo lo que fueron los años desde la dictadura hasta el año 2003. Pero me parece que debería ser una preocupación de los poderes del Estado, de la clase política. Cuando hablo del poder del Estado me refiero al Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, uno de los poderes fundamentales de la República. El otro día, le cuento a la audiencia de paso, se realizó allí en la sede de ADUNS una charla en la que estuvo Larrea, estuvo Patrignani, Carmen Ortiz, María Tieser, y dijo algo muy interesante, Walter, y que le quiero que me lo amplíe. La sensación que me quedó es una continuidad de la justicia. Después del 83 como que fueron los mismos que continuaron un tiempo. De hecho, durante el proceso de transición democrática, finalizada la dictadura y recuperada la democracia, la mayoría de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial continuaron siendo los mismos, al punto tal de que algunos magistrados, como el caso del juez Madueño de nefasta y recordada actuación en la ciudad en la época de la dictadura, se reconvirtió como juez federal en Capital durante la época de los 90, digamos, y hubo, yo te diría, un 80-85% de magistrados que continuaron. Pero además hubo una continuidad de las políticas, con matices, pero digamos, no podemos olvidar que en este país la magistratura legitimó 30 años de impunidad, merced a leyes que después se verificaron como absolutamente inconstitucionales, como fueron leyes de violencia de vida, punto final, y hasta el propio indulto presidencial. ¿Por qué? Digamos, porque una ley nunca puede legislar sobre aquellos delitos que tienen que ver con el derecho universal, con el derecho natural de las personas y que no tiene que ver con la norma escrita. El genocidio, un plan sistemático de exterminio, no puede ser suspendido o anulado sus efectos o impedido por, digamos, leyes de cabotaje. No porque las leyes que dicta el Congreso Nacional sean de cabotaje, pero en estas materias, bueno, y esas leyes, salvo la Cámara Federal Local, con los votos de los doctores Cotter y Larraza, y el dictamen del entonces fiscal federal general Hugo Cañón, en todo el país no fueron impugnadas de inconstitucionales. Ajá. Vale decir, ¿se puede hablar de una continuación automática de la judicatura de la dictadura a la judicatura o a la magistratura de la democracia? Creo que es como muy terminante. Lo que sí hubo una continuidad de nombres y prácticas judiciales que sí constituyeron con algún matiz una continuidad.
No es casual que los juicios por delitos de lesa humanidad se pudieron comenzar a hacer luego del 2003, con la derogación de las leyes, con una nueva integración de la Corte, donde la nueva Corte, encabezada por Lorenzetti, le dio un fuerte impulso a este asunto. Ahora, fíjate vos lo que ha sido la historia del Poder Judicial en este país, que hay una acordada de septiembre de 1930, producido el golpe de Estado que derroca al gobierno de Irigoyen. ¿Qué fecha, perdóname? 30 de septiembre del 30. 24 días después, 25, claro. Donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel entonces legitima al golpe de Uriburu y establece lo que fue hasta la reforma del 94 la doctrina de la legalidad de los gobiernos de facto. Constitucionalistas, magistrados, profesores de derecho de cuanta universidad quieras imaginar, enseñaban que la continuidad jurídica del Estado avalaba que el orden constitucional fuera suspendido mediante un pronunciamiento castrense militar que quebraba el orden constitucional. ¿Y por qué? ¿Qué fundamento? Bueno, creo que el Poder Judicial como un poder del Estado no es un poder independiente y aséptico, creo que responde a intereses de todo tipo y color. Los magistrados, los supremos del año 30, cuyo procurador general, que fue que firmó el dictamen, digamos, que después posibilitó la sentencia, era Horacio Rodríguez Larreta, una coincidencia seguramente, entendieron que la continuidad del Estado y la validez jurídica de los actos de gobierno no podían ser, en realidad esa Corte tiene que decir, todos los actos de la dictadura o del gobierno de facto son insalvablemente nulos. Claro. Al punto tal que en la reforma constitucional del año 94 en Santa Fe se vuelve a discutir si era legítimo los actos de los gobiernos de facto o no. Bueno, hasta que prima la opinión de Zaffaroni, que era constituyente de aquella convención, y el nuevo texto constitucional refleja que serán insalvablemente nulos los actos de cualquier gobierno. Pero una cosa que uno, sin haber estudiado la primera materia del derecho, dice, bueno, es obvio. ¿Y sí? Bueno, sin embargo, este Poder Judicial donde es el menos transparente y el menos democrático de los poderes del Estado, Poder Judicial que de acuerdo a la vieja teoría de Montesquieu, del espíritu de las leyes, en el sistema republicano de gobierno, debe ser quien funciona como contrapeso de los actos de gobierno, dijeron, bueno, la verdad está bien. Se mantuvo durante la Revolución del 43, se mantuvo durante el golpe de Estado del 55, se mantuvo durante el golpe de Estado del 76, donde bajo una legalidad ficticia, la dictadura cívico-militar llevó adelante los actos más atroces en términos de crímenes y violaciones de derechos naturales y fundamentales de las personas, y la Corte no decía nada. Alguien me dijo una vez, bueno, ¿qué querés que hicieran los jueces? Porque si denunciaban, capaz que los represaliados iban a ser ellos. No lo sé, renuncia. La función de un magistrado en un sistema democrático de gobierno es una función determinante. Como se decía antaño, la honra, bienes y el honor de las personas quedan en manos de los jueces. Entonces, parece ser una cosa muy terrible, no solamente la doctrina que convalida los actos de gobierno de regímenes dictatoriales y de facto, sino toda esta continuidad donde, salvo honrísimas excepciones, la verdad que la magistratura y el Poder Judicial como tal, tanto federal como provincial, tienen bastante que decir. En el caso concreto de la dictadura, los jueces federales y provinciales, que han sido denunciados en las causas tanto por la Fiscalía como por nosotros las querellas, ante la presentación de un habeas corpus de familiares de personas detenidas desaparecidas, se limitaban a remitir y a girar sendos oficios al batallón del 5º Cuerpo de Ejército o al Comando de Operaciones Navales para averiguar y informar. Claro, por supuesto la respuesta es, nosotros no. Claro. 48 horas después archivaba ese habeas corpus, y lo que es más terrible desde el punto de vista simbólico, lo que se llama en derecho, le cargaba las costas de ese proceso a los familiares denunciantes. ¿Qué pagaban? Tenían que pagar. Buah. Tenían que pagar, y si no pagaban, bueno, prohibición de salir del país, porque la deuda, qué sé yo. Digo, es un extremo, quizás grotesco y burdo. Ahora, así funcionaba el juzgado federal encargado de velar por la vida y la salud de los argentinos, cuyos secretarios, denunciados también en estos procesos, llegaron a concurrir a tomar declaraciones indagatorias a gente que
evidentemente venía de la cárcel bajo tormento, de la escuelita bajo tormento, o de algún centro clandestino de detención de menor jerarquía, pero evidentemente habiendo sido víctima de golpes, tortura y demás. Bueno, eso pasó en esta ciudad. Jueces de esta ciudad, secretarios judiciales de esta ciudad. O sea que es un tema que creo que la sociedad bahiense, la sociedad de la región, debe seguir debatiendo estas cosas, porque no alcanza con el proceso judicial que condena a represores y a genocidas a prisión perpetua cuando tienen 80 y pico, 90 de años. Alcanza con que la sociedad, los trabajadores, los estudiantes, la gente de a pie, discuta, sepa qué pasó con todo esto, porque todos fuimos víctimas de la dictadura militar. La última y cortita que te hago, Walter, ¿algunas de las sentencias que se pronunciaron aquí en Bahía Blanca fueron apeladas? Todas. Todas. Tanto la causa Bayón, como la causa Stricker, como la causa Fracassi, que fue la última, la primera de la gran mega causa de Armada, están apeladas, por lo tanto esas condenas todavía no están firmes. Los plazos de esos recursos en lo que es casación federal son largos, por lo cual, digamos, tenemos técnicamente condenados en los 3 juicios, pero cuyas condenas aún no se encuentran firmes. Bueno, y eso además requiere continuar, digamos, trabajando, especialmente las fiscalías, respecto de lograr la confirmación de estas condenas, porque los fundamentos de las mismas son de una entidad y de una categoría que no admite la posibilidad de revisión de las mismas en la instancia superior. Muchas gracias por venir, Walter. No, un gusto como siempre, gracias a vos. Gracias. Era Walter Larrea, abogado de la ciudad. La pausa es cortita y seguimos hablando del tema. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar. BBC tiene una promo que se ve muy bien. Pedís el cable más internet y la instalación es sin cargo. Y si además te adherís al débito automático, la instalación de HD también es gratis. Una promo con muy buena imagen para disfrutar en familia. ¿Querés saber más? Llámanos al 430-5888 o te esperamos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Último bloque de Bahía Política y los últimos momentos para votar en nuestra encuesta que hacemos a través de Twitter, Bahía Política OK, y la pregunta es, ¿hoy se respetan los derechos humanos en la República Argentina? Pregunta que le trasladamos a la dirigente de Emancipación Sur y además hija de detenidos desaparecidos, Laura García Vázquez. ¿Cómo te va, Laura? Bien, muy bien. Un día difícil, de supongo. mucho trabajo, pero con mucha movilización, así que muy contentos con el trabajo realizado. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una circunstancia muy particular. El número redondo habilita, digamos, hacer un balance más histórico, más general, y desde la perspectiva que nosotros lo vemos, particularmente que tiene que ver con la situación de la dependencia, de nuestra condición de país dependiente, la visita del presidente de Estados Unidos, a la cual repudiamos que sea justamente en este momento, porque lo que nos trae es más dependencia, ¿no? Así que nosotros marchamos hoy con banderas argentinas, además de con nuestras banderas, porque nos parece que es un momento de defender nuestra soberanía, y esto está muy ligado, justamente el 24 de marzo, porque el proceso cívico-militar que empezó el 24 de marzo del 76, lo que llevó a cabo es un plan económico
que marcaba peores condiciones para los trabajadores, más dependencia para el país, más deuda, y la deuda es un mecanismo digamos, de sometimiento, de dependencia. La deuda marca políticas. O sea, cuando los organismos multinacionales prestan para determinadas cosas. No prestan para terminar con el hambre, ni para que haya educación y salud para todos. Prestan para determinados negocios. Entonces todo eso hoy cobra un significado muy profundo, y bueno, a eso se suma este tema que estaban hablando con el compañero en el bloque anterior, la cuestión de lo de memoria, verdad, justicia, que es necesaria siempre. Entonces a uno se le juntan, digamos, las madres que han muerto sin poder conocer el destino de sus hijos, las vidas que están truncadas tan prontamente. El sábado dimos una charla con 2 compañeros que son hijos desaparecidos, y Emiliano Gueravilo y Germán Mohilner, y ninguno de los 3 tenemos el caso resuelto, digamos, y como así, como nosotros 3 hay montones, ¿Cómo ¿no? siguen adelante? ¿En Ustedes, qué sentido? Y sí, porque digo, yo tengo mi mamá, tengo mi papá, Sí. y sé que el día que no estén, ¿dónde van a estar? Pero ustedes Claro. no. Bueno, eso es todo un tema que tiene que ver con que el genocidio y la desaparición forzada de personas es una metodología para infligir miedo en la población. Entonces, uno teniendo claro eso tiene que luchar contra el miedo. A veces se hace conscientemente, a veces inconscientemente, pero la vida siempre gana, digamos, siempre triunfa. Entonces, además, lo que nos ha servido mucho es tomarlo como causa colectiva. Ajá. Entonces, cada caso que se resuelve, como que te renueva las esperanzas. Y también, en mi caso particular, dándole una interpretación política. O sea, nosotros honramos la vida de nuestros padres y la militancia. No los ponemos en la condición de víctimas que lo fueron, sino en su condición de militantes, y que tienen el honor de haber sido de esa generación que realmente luchó por un cambio real en la Argentina. Entonces, desde ahí pedimos memoria, verdad y justicia. Y todo eso sirve mucho, digamos, porque aprendemos de ellos todos los días. Siempre hay algún testimonio que aparece, algún compañero, algún dato, alguna cosa que nos fortalece más. Por supuesto que el dolor no para, y también es cierto que esto nos pasa a todos, no solo a los que tenemos familiares directos. Nosotros vimos con la muestra en la plaza cuánta gente tiene un compañero, un amigo del cual no supo más, y todas estas fechas se revierten, y ese miedo, ese temor instalado socialmente, digamos, que nos afectó y creo hoy que nos sigue afectando, dada, digamos, este momento de la historia, ¿no? Porque esto tiene avances y retrocesos. O sea, Hoy estamos en un retroceso, perdóname. Sí, políticamente sin duda. Nosotros, me refiero a que la búsqueda es un tema, y la búsqueda de la sociedad justa es otro, que van muy ligados. Entonces, en eso hay avances y retrocesos. Sí, hoy estamos en un momento político muy difícil, no solo nosotros, sino toda la región. Pero por otro lado también pensamos que es el momento donde uno se tiene que hacer más fuerte, donde hay que pelear más, pelear mucho por la unidad, no por la unidad de mezclar todo con todo, sino de que tenemos determinado objetivo común y tenemos que unirnos para esos fines. Y también que es cierto que este gobierno es una cosa nueva, pensando en la historia contemporánea, digamos, de esta última etapa de la democracia, porque es una alianza cuyo principal partido, que es el PRO, no tiene un origen popular. Es claro. Entonces eso determina muchas cosas de su manera de manejarse, de su manera de comunicar, de su manera hasta de accionar, y creo que es esto lo que también nos requiere un esfuerzo de ver cómo, ¿no? Cómo reivindicar la política, cómo lograr ir hacia una democracia representativa, que no esté tan alejado, porque las personas, muchas personas de la población con toda razón repudian la clase política, y con eso repudian la política, y ahí sonamos. O sea, lo que hay que hacer es
participar y generar condiciones para la participación. Antes de ver la placa con los resultados de la encuesta, la pregunta era si hoy se respetan los derechos humanos en la Argentina. Yo quiero hacer una aclaración breve de lo que es derechos humanos. Mucha gente dice, basta con esto, ya pasó. Sí, es o derechos humanos solo son los de los terroristas, sí, entre exactamente. comillas. O los delincuentes de ahora, ¿viste? Y no las víctimas. Nuestros derechos humanos, digo, los de los 30.000 desaparecidos, entre los que están mis padres, tienen que ver con que había un terrorismo de Estado. Cuando hay terrorismo de Estado, vos no podés recurrir a nada. Porque nosotros denunciamos las desapariciones al mismo Estado terrorista que se los había llevado. Fíjate lo siniestro que es. Entonces, esos derechos humanos que tienen que ver mucho con la Carta de los Derechos Humanos, están relacionados a las libertades políticas, a la conservación de la vida, a una serie de derechos que son más políticos. Son delitos de lesa humanidad, atentar contra esos derechos, y hay que buscar justicia siempre. El otro tema es que hay un montón de derechos humanos que tienen que ver con la supervivencia, con las condiciones de vida digna, que son importantísimos. Para eso luchaban mis padres y los 30.000, para que todos tuvieran vivienda, educación, justicia, salud, bueno, lo que decimos nosotros ahora, agua, alimentos, energía. Claro. Entonces ahí está el problema. Y no se respetan porque hay un montón de gente viviendo en condiciones indignas en un país que es riquísimo en cuanto a sus recursos naturales o bienes comunes, como lo querramos llamar, y para eso hay que tener una mejor redistribución de la riqueza. ¿Cómo se tiene? Con soberanía. Y lamentablemente nosotros que venimos peleando por una alternativa, la economía acá cada vez se concentra más y se extranjeriza más. Y hoy en día, con digamos, los males de la globalización, porque la globalización tiene sus lados buenos, hay que pelear muchísimo por defender los intereses soberanos de cada país. Y desde ahí se puede distribuir de manera justa. Vamos a ver lo que dice la gente, la percepción que hay en Twitter, si tenemos la plaquita ahí con los resultados de la encuesta. Si no, no importa. Ahí está. Ahí está, mira, sí se respetan el 57%, no el 43%. ¿Te llaman la atención estos datos? Sí, pero no me doy cuenta para dónde me llama la atención. Ah, bueno. Creo que tiene que ver con este estado, se respetan todos, algunos, para todos. Sí. Ese es el real problema. Pero me parece que cuando hablamos de derechos humanos creo que estamos hablando de esta cuestión vinculada a la seguridad, me parece, ¿no? Claro, pero ahí también tenemos un tema. Vos decís por la percepción. La seguridad común de la gente. Bueno, ese porque sale el tema ese claro, de los derechos humanos cuando hablamos de la seguridad, ¿no? Ese es un problema muy serio, que además no distingue sobre las víctimas. Y que también eso es un problema que se tiene que solucionar con más democracia, con más participación y con, por supuesto, atacar las redes delictivas, ¿no? El último eslabón, que es el delincuente común, claro, el que no tuvo otra oportunidad, es un tema muy, muy serio. Pero bueno, es para pensar, por eso digo que los derechos humanos son integrales. ¿Vos sabés que eso es lo que nosotros tenemos, por lo que tenemos que ir. Al principio la encuesta estuvo ahí como bajaba y subía, pero en un momento decían que no, la mayoría decía que no. Claro. ¿Eso tiene que ver con que la población desconoce todos los derechos que tiene? Lo que pasa es que hay derechos que están garantizados por la ley, pero no se cumplen. Y hay derechos que ni siquiera están garantizados por ley. ¿Cómo cuáles? Cuando nosotros veíamos esto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el hincapié no está puesto en lo que vos necesitas mínimo para sobrevivir o para llevar una vida digna. Habría que hacer una revisión ahí, a nivel mundial, claro, de cuáles son los derechos. Hay un montón de gente que no tiene agua potable en el mundo. Una cifra, ¿qué es lo que vos necesitas para...? Mínimo. Mínimo. Sí. Entonces, creo que ahí está la cuestión, y todos estos derechos políticos generalmente están vulnerados en las personas, organizaciones que luchan para cambiar esta realidad. O sea, el tema es, ¿mantenemos este orden injusto de las cosas o intentamos cambiarlo para que todos estemos en condiciones dignas, mínimas de vida? Que hay países que pueden tener alguna dificultad, nosotros ninguna. Y todos los males se achacan a la corrupción,
Y la corrupción es un mal grande, pero no es el único. Ahí hay en este cambio de gobierno, el resultado de las elecciones y todo eso, ha habido una cuestión que tiene que ver con eso. ¿Cómo tenemos que pensar la corrupción? Un gobernante, cualquier persona, cualquier funcionario que tiene un cargo público, no ser corrupto es lo mínimo, no es lo máximo. Claro. Es lo mínimo. Lo esperable. Estamos tan acostumbrados a que haya, porque sabemos que la ha habido, y la hay, la sigue habiendo, y además ahora este gobierno va a ser muy difícil probar los casos de corrupción, porque son los mismos representantes de las empresas que están en el gabinete ministerial. ¿Cómo comprobás? Va a ser difícil. O sea, no es solo que no se va a investigar todo, sino que no se va a comprobar. En realidad la corrupción tiene que ver con favorecer negocios privados y extranjeros por sobre el bien común. Es así de sencillo. Todavía hay mucha gente que dice que vuelvan. No sé si mucho. Hay gente. En las redes sociales donde uno se despoja de la ley, ¿no? ¿Te puedo decir? Se asustan. Bueno, pero no importa. Hay, imaginemos. ¿El fantasma es muy grande? ¿El fantasma es muy chiquitito? Mira, si uno lo ve, porque yo insisto con la cuestión de no tener miedo, hay que verlo desde lo político. Yo creo que esto que ya lo he dicho, cuando yo tuve uso de razón, el presidente era Lanusse, que era un dictador. Y no se vivía como una dictadura. ¿En qué sentido no se vivía? No es que no pasaban cosas, pero nada que ver con lo que fue la dictadura de Videla y Macera y Agosti, con el genocidio, la represión y todos los males económicos que trajo. Porque ahí había una alternancia entre gobiernos democráticos y militares. Entonces el problema, por supuesto que siempre va a ser mejor que el gobierno sea elegido por la población, pero el problema en el fondo es político. El problema es político. Entonces si nosotros lo vemos desde ahí, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para combatir el individualismo tan grande que hay en la sociedad y cómo hacemos para entender que todo es político, participes vos o no en un partido, y que es la sociedad la que se tiene que comprometer, pero de manera solidaria, no de manera de cada uno defender lo suyo. Claro, no necesariamente decís vos, la dictadura tiene que venir como la forma del 76. Exactamente. O sea, cuando los mismos objetivos se pueden cumplir mediante un gobierno elegido, lo van a hacer. Ahora, esto no se soluciona pensando que son cosas indominables, que tienen todo, o sea, por el lado del pesimismo. No, si todos, la mayoría, estuviéramos involucrados y logramos una forma de actuar coordinadamente, aún en la diversidad, la sociedad sería otra. Porque lo que es justo nos va a favorecer a todos, cierto, no a poquitos. Cierto. Me queda menos de 2 minutos. Te pregunto lo que ves con los chicos. Con los chicos de secundaria, con los chicos de primaria. ¿Qué hay? Los alumnos, los niños, quiero decir, niños y niñas. Y ahí está el futuro. Nosotros, estos días que tuvimos la muestra en la plaza, 40 años, 30.000 mariposas, Memoria, Verdad y Justicia, no solo ver la inquietud de los niños y las niñas que siempre está, porque todo les llama la atención, sino escuchar la respuesta de los padres. Yo creo que en eso hemos avanzado mucho y que es muy importante que se siga sosteniendo la calidad democrática. Digo calidad no en el sentido que se usa usualmente, sino calidad quiere decir profundización. O sea, nosotros tenemos que, digamos, darle otro sentido a la participación. Hay decisiones que tienen que ser de todos. Lo que pasa es que eso lleva tiempo, entonces para eso hay que entender que uno le debe dedicar una parte de su vida, aunque sea una parte, a lo que tiene que ver con el bien común de la población. Estemos en el lugar que estemos, digamos, seamos beneficiados, seamos más o menos, estemos perjudicados, porque las cosas estas van a cambiar, no sabemos ahora económicamente cómo nos va a ir a cada uno. Sí sabemos que hay una situación de empeoramiento general y que por supuesto que pagan los que menos tienen. Gracias por venir, Laura. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos, señores, ya viene la gente de Posturas con la conducción de Jorge Rubio. Muchas gracias por acompañarnos. Chau.